El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. No toques. Dejádmela aquí una luna creciente y media luna llena. ¿Y qué se arregla con eso? Nadie, ni jueces, ni policías, ni médicos sabrán nunca nada. Este hacha desaparecerá sola cuando haya hecho lo que tiene que hacer. Y desaparecida el arma del delito, vosotros quedaréis a salvo. Y si no os salva la ley, os salvará la brujería, que está por delante y por detrás, por arriba y por abajo de todas las leyes del mundo. Tened confianza en esta bruja, que ella sabe bien su oficio. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión en la cual hoy he invitado a dos grandísimos amigos, casi como hermanos, para que nos hablen de una publicación que ya tengo aquí en mis manos, a ver si la veis bien, si estos efectos especiales de fondo me dejan. Bueno, a ver. Bueno, esa, Aguanaz, la nueva entrega de Aguanaz, la revista crítica de creencias mágicas. Que se presentó, ya salió, vio la luz hace unos cuantos meses, pero bueno, ahora hemos decidido en esta época así otoñal, en donde los días son más cortos, las noches son más largas, el ambiente es más frío, más tenebroso, pues creemos que es el ambiente propicio para disfrutar de la lectura de una publicación como esta, de Aguanaz. Como digo, cuarta entrega, cuarto número, que tiene además, una portada realmente seductora. Ahora nos van a hablar estos amigos hermanos de quién es el autor de esta portada tan maravillosa, que seguro que a muchos de vosotros ya os suena o que incluso la conocéis. Bueno, esta revista de creencias mágicas, que nació hace unos poquitos años, con la intención de acercar al gran público pues todos estos menesteres, pero desde un prisma etnográfico, de investigación y a la par cercano, para que el público en general conozca un poquito más de esto que también forma parte de nuestra cultura, de la cultura de los pueblos. Y los dos invitados hoy aquí en la cripta de Proyecto Terror son ellos, Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Vivide. ¿Qué tal? Bienvenidos, chicos. Hola, Patri. Encantados. Muy buenas, es un placer estar en Proyecto Terror nuevamente. Bueno, pues sí, regresáis para seguir hablándonos de temas súper interesantes y además esta revista en la que nos vamos a paisajes de brujas, de hadas, también a paisajes de rituales, de ceremonias, en fin, si os parece bien, vamos a repasar un poco, grosso modo, lo que es el índice, los contenidos de esta revista, que si lo creéis conveniente, ya para ir poniendo un poco en situación a la gente, ¿en qué va a consistir? ¿Cuáles son esos temas que engloban este cuarto número de la revista Aguanaz, que se edita a través de la asociación Etnocant? Bueno, yo creo que si nos permites, antes de entrar en el tema del número 4, habrá mucha gente que lo esté descubriendo ahora, ¿no? La revista, y que no sepa muy bien en qué consiste el proyecto, en qué es Aguanaz, en realidad, porque tiene ya 4 números, este es el cuarto. Y a mí me gustaría recordar eso, ¿no? Que Aguanaz nace como un proyecto colectivo donde se aglutina el trabajo de mucha gente, no solamente de Cantabria, que es donde nace la revista, sino de muchos otros sitios de España, e incluso hemos tenido la suerte de otros sitios del mundo, de otros países del mundo, ¿no? Muy variopintos algunos de ellos. Y lo que quiere hacer es aglutinar una serie de gente que tiene inquietudes sobre el mundo de las creencias mágicas
no nos gusta la palabra superstición y todo esto, nos gusta más lo de creencias mágicas, tradiciones, rituales paganos. Bueno, es que el tema de las creencias mágicas es tan extenso, da tanto de sí, que puede caber aquí un poco de todo, ¿no? Y de todas las épocas. No hay que remontarse a la antigüedad para temas de creencias mágicas. En la actualidad seguimos teniéndolas, ¿no? Entonces hemos tenido un recorrido de varios años ya, donde hemos tenido firmas de primer nivel, de prestigio, que pues yo que sé, como Jesús Callejo, como Israel Espino, como Nacho Cabria, como Juan Carlos Cabria. Bueno, seguro que diría todos, pero bueno, sería muy largo. Todas son de prestigio para mí, ¿no? Pero hemos tenido trabajos pues bastante chulos, ¿no? Que nos han aportado pues cosas inéditas, ¿no? En la mayoría de los casos, porque son artículos que se hacen en proceso para la revista. No como alguno que le pedí yo algún trabajo y me decía, mira, entra en mi página web y cortas y pegas lo que pone ahí. Pues eso, no. Entonces, eso es un poco lo que es el aguanaz, ¿no? Que por cierto es el nombre, aguanaz, significa donde el agua nace, que es la manera popular de decirlo en Cantabria, y es también el nombre de un afluente del río Miera, Aguanaz. Es un sitio muy bonito. Y bueno, dicho esto, pues podemos empezar con ese índice, si quieres, que vamos desgranando poco a poco. Vamos a hacer un poquillo de repaso. El índice comienza, bueno, pues con las brujas. Ah, bueno, la portada. Porque ha habido gente que se ha quedado súper pillada con ella. Yo cuando pues les he hablado de la revista, se la he enseñado, tal, dicen, ¡guau! La ilustración es una auténtica pasada. Y además creo que con esta ilustración de alguna manera pues dais la bienvenida a esos contenidos, ¿no? Que vamos a hallar dentro. Hablándonos un poco de esta portada tan espectacular que a muchos, repito, pues nos es familiar. Pues es que hay un artista del siglo XIX que es muy importante, fue importante, pero que no es tan conocido en la actualidad, que es Ricardo Falero, español. Y tiene muchos cuadros estupendísimos dedicados a las brujas y dedicados a las hadas, dedicados a los seres féricos del bosque, sobre todo a las mujeres. Le encantaba dibujar mujeres desnudas preferentemente. Y en la portada pues tenemos me parece que se llama Las brujas yendo al aquelarre o algo así, el título del cuadro, donde se ve pues eso, un aquelarre de las brujas volando, bueno, una algarabía de brujas de todas las edades, y la verdad es que el cuadro es muy impactante, o sea, es muy bonito, y entonces no me extraña que la portada haya causado sensación. De las 4 que hemos hecho es la portada que más ha llamado la atención a la gente, porque es que la verdad es que Falero era, vamos, tenía una mano para la pintura que es que debería de estar considerado de los mejores pintores a nivel mundial. Sí, pero como era un pintor figurativo, en aquella época ya no estaba de moda, entonces bueno, pues y los temas que trataba, tanto desnudo, imagino que nos gustaría en muchas partes, ¿no? Tanto desnudo, y además desnudos tan sugerentes, porque son unos desnudos absolutamente carnales, y maravillosos. Luego también la vida privada de él debía ser también tela, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Me imagino. Bueno, pues para muestra un botón, ¿no? De esa vida privada o la sensibilidad de este artista, que repito, una de sus obras, esta que está en la portada de Aguanaz, pues nos sirve de introducción a todo lo que se esconde dentro del 4º número de Aguanaz, queridos, que os recomendamos encarecidamente porque vienen una serie de artículos realmente interesantes y apasionantes si os sentéis atraídos hacia este tipo de temas. Y venga, vamos a recorrer un poco ese índice para que nuestros amigos que están ahí al otro lado, pues eso, quien aún no conozca la revista Aguanaz, pues le pongan los colmillos largos y caiga la tentación. Abrimos iba a decir el libro. Bueno, esta es una revista, pero sí que es verdad que la gente cuando la tiene en sus manos se percata de que prácticamente es un libro, ¿no? No, totalmente, porque tiene entre 200 y pico y 300 páginas, o sea que sí, es un libro. Lo de ponerlo o sea, lo de poner revista, dices, bueno, vamos a dejarlo así, pero es una concesión a las revistas míticas, ¿no? De los años 20 o 30, que eran auténticos mamotretos, como es un poco esta, ¿no? Pues es eso.
nada más. Qué bueno. Bueno, pues venga, abrimos la caja de Pandora y lo hacemos pues con brujas, que son grandes protagonistas en este volumen, aunque hay otros temas igualmente interesantes. Y el primero eres tú, Baby. Creer en brujas, además, los últimos vestigios de una creencia milenaria en Cantabria, porque como bien apuntabas antes, se investiga desde un punto de vista etnográfico, desde Etnocant, es lo que hacéis, estáis mucho a pie de calle o a pie de monte, a pie de pueblo, ¿no? Y habéis recogido una serie de testimonios ya de gente mayor que, bueno, pues de alguna manera pone de manifiesto estas creencias que efectivamente, como comentas tú aquí, son los últimos vestigios, ¿no? Sí, hay que decir que, bueno, que aunque yo he escrito el artículo, el trabajo es de la asociación. Siempre vamos Toño y yo a todos estos sitios juntos a grabar a los paisanos, a las paisanas, y prácticamente todos los testimonios que están en este artículo, que tiene unas 50 y pico páginas, es un artículo, es el más extenso de la revista, son testimonios que hemos sacado de las aldeas, en los pueblos de Cantabria, ¿no? Y bueno, nosotros siempre tratamos la bruja desde el punto de vista mitológico. Porque claro, luego existen las curanderas, las que hacen los filtros de amor, no sé qué, las que en la actualidad llaman brujas, que son mujeres que conocen la naturaleza y pues te dan remedios curativos para, yo qué sé, para la tos, para el asma o para tal, pero nosotros no tratamos ese tipo de bruja, porque consideramos que la bruja es el ser mitológico que pacta con el diablo, o sea, es el diabólico, o sea, el ser diabólico. Que tiene connotaciones mágicas, de magia, en Totalmente. este caso, oscura, ¿no? Por eso digo que para nosotros la bruja, tal como la vamos encuestando por los pueblos, vamos buscando el ser mitológico. O sea, la bruja que es metamorfa, que se transforma en multitud de cosas, que tiene muchos poderes, que es maligna, por supuesto, que hace muchas maldades, la gente la tiene miedo en los pueblos, y de eso va un poquitín el artículo, ¿no? Recogiendo testimonios de distintas épocas sobre el tema de las brujas en Cantabria, que es un tema que, bueno, parece que en principio pues puede que la gente piense que ha perdido fuerza. Obviamente la ha perdido, como todos los temas de la mitología y leyendas, pero es un tema que la gente todavía te cuenta cosas y a veces te lo cuentan con miedo, porque todavía les cuesta hablar de la bruja, ¿sabes? Si la pongo en la boca, la bruja me busca y tienen ese miedo. ¿Te lo cuentan con miedo? ¿Os lo cuentan con miedo cuando realizáis vuestras investigaciones? ¿Gente mayor o gente no tan mayor? Digamos, los herederos de esas personas que igual han pasado de una generación a otra, pues esas creencias. Normalmente es gente ya mayor. Luego puede haber una franja de edad entre los 50 y los 60 años que también nos pueden contar cosas, ¿no? Y luego excepcionalmente ya más jóvenes, pero de otro tipo, no de brujas, cosas de otro tipo. Y sí, a ver, no todo el mundo te lo cuenta con miedo, pero los que han tenido historias de brujas cercanas a su pueblo o en su propio pueblo o cercanas a su familia o lo han sufrido, alguna vez nos lo han contado sin ningún pudor, como la bruja de Río Corvo, por ejemplo, que la mujer nos lo contaba sin ningún pudor, pero luego ha habido otras brujas que se han hecho de rogar, en el sentido de, no te digo exactamente de qué pueblo es, y tú sabes perfectamente que es su pueblo, sí. y que te está hablando de una cosa que le ha pasado a ella, pero te lo ocultan un poco. Pero bueno, tienes que saber un poco captar ese tema, ¿no? Sí, porque después de todo, detrás de la bruja hay una persona con nombres y apellidos, claro, que aunque en muchos casos haya muerto ya, tiene descendencia, tiene familiares que viven en el mismo pueblo, con lo cual la gente tiene mucho pudor, que es lógico también, a muchas veces hablar de este tipo de cosas, porque evidentemente a este tipo de brujas no se le atribuyen precisamente cosas buenas, sino todo lo contrario. De alguna manera el estigma permanece, ¿no? Pasa como de una generación a otra, de alguna manera, ¿no? Claro. Sí. Bueno, sí. Pues sí, dime, Baby. No, ya se me olvidó lo que te iba a decir. O sea, eso es lo que tiene cumplir años. Si no lo dices al momento, se te va la olla. Bueno, no sería muy importante, o sí, vamos a ver si hacemos que te vuelva a la memoria. Bueno, no, iba a comentar que
que en este primer capítulo, Creer en brujas, los últimos vestigios de una creencia milenaria en Cantabria, pues bueno, ponéis negro sobre blanco, pues eso, unos cuantos casos de tantos que habéis recogido y habláis un poco, bueno, pues de este, concretamente tú, Baby, hablas de esta creencia, ¿no? Aquí en nuestra tierruca. El siguiente capítulo tiene además un título realmente atractivo y el personaje es que lo es. Yo no lo conocía y me ha encantado. La vieja cortadora de entrañas, de Lidia Mariño Ventoso, del rito chamánico a las tradiciones populares. ¿Qué podéis contarnos sin destripar nada, nunca mejor dicho, o sin destripar demasiado de este personaje? Es casi imposible destripar un poco, ¿no? Claro, yo te hago una intro y Toño que lo remate. Vale. Este artículo de Lidia surgió como respuesta a otro artículo que hizo nuestra compañera Esther Terán en el número 2 de Aguanaz sobre la investigación que hicimos en conjunto con ella en San Felices de Buelna, en el municipio de San Felices, sobre el mito y el rito de la viejanera. Ojo, no confundir con la viejanera de Silió. La viejanera. Espera, Baby, para los que no sean de Cantabria, seguimos aquí en la tierruca, seguimos en Cantabria, porque claro, quien nos vea de fuera de nuestra comunidad, seguimos en Cantabria. Vale, pues bueno, la vijanera de Silió, que es hay varias vijaneras activas hoy en día. Silió es la más potente, la más popular, es una mascarada de invierno, pero el mito y el rito de la viejanera es una mujer que tiene su faceta mitológica, que se aparece como cual fantasma con una pala de ganchos y saca las tripas a los niños en Nochevieja si no han cenado bien, etcétera, etcétera. Pero es que en San Felices y también en Viernoles, al otro lado del Dobra, pues tenían un rito que es que alguien se disfrazaba, un hombre se disfrazaba pues de vieja, con la cara tapada, iba con un caldero lleno de sangre y un palo revolviendo la sangre y iba por las puertas buscando a los niños para sacarles la sangre, las tripas. Y esto, pues Lidia lo vio, y como Lidia está especializada en el mito de la vieja, es que esta vieja de Nochevieja es un mito universal, parece ser, que lo tienen en muchísimas culturas, sobre todo en Europa. Bueno, también al otro lado del charco lo tienen. Entonces, Toño, cuenta tú, si es que al final me estoy metiendo yo también. Pues lo has contado todo, prácticamente lo que voy a contar. Hay que tener en cuenta que la viejanera, el término viejanera, muchas veces he pensado, algunos autores, tradicionalmente le han pensado que o vijanera, tenía que ver con el mito de Juno, del dios de las dos caras. Sí, de Jano, ¿no? Sí. De Jano. Entonces, pero al parecer no. Tiene que ver con que tradicionalmente la noche de fin de año no se llamaba Nochevieja. Es algo relativamente moderno. En España y también en Sudamérica se llamaba la Noche de la Vieja. Entonces la figura de la vieja, como ya han dicho Baby, es una figura que, según ha estudiado nuestra compañera Lidia, pues aparece en todas las culturas, como ha dicho Baby, sobre todo europeas. Está en toda Persta, por ejemplo, en Alemania. Hay una figura que aparece también en la Nochevieja en Italia. Pero curiosamente hay un personaje mitológico que, exactamente igual que la viejanera de Cantabria en Nochevieja, aparece en las casas y pregunta si los niños han comido bien, y si no han comido bien le raja la tripa, y le saca las tripas. Pero eso sucede entre las tribus bereberes. Bueno, y acuérdate que también en María Puntaloru es muy parecido y es en Cerdeña. Y también por ejemplo, entre algunas tribus Sioux y algunas tribus de la Tierra del Fuego. Claro. De manera que Lidia lo que hace es intentar reconstruir el origen de esta vijanera, de estas creencias relativamente actuales en Europa sobre todo, y las retrotrae hasta ritos muy antiguos. Ella lo dice se atreve incluso a decir del neolítico, paleolítico, que tiene que ver con ritos chamánicos, con ritos de paso, de manera que esto lo explica ella perfectamente en el artículo y de una manera maravillosa. Da todas las claves de estas figuras que, como yo he comentado alguna vez, tener esta figura en Cantabria, tener la viejanera en Cantabria, es un auténtico fósil etnográfico.
Es como encontrarte de repente, como si nos encontráramos de repente en un bosque de Cantabria con un mamut. Es algo así, porque retrotraerse al Paleolítico es algo que da cierto vértigo, ¿no? Cierto vértigo temporal. Pero eso lo asegura con datos y con argumentos perfectamente nuestra compañera Lidia y, desde luego, como tú bien has dicho, es un artículo que llama la atención y que recomendamos, como todos los otros, que los lectores lo lean con mucha atención. Bueno, he de decir que Lidia Mariño Ventoso es diplomada en fisioterapia, y es estudiante de Antropología Social y Cultural en la UNED y miembro de la Sociedad Antropológica Gallega. Es decir, una persona que está inmensamente involucrada en... Lleva años en estos temas, con lo cual está terminando lo que es la carrera de antropología. Para mí es una antropóloga de los pies a la cabeza, hace tiempo. Evidentemente es una actividad que lo fundamental es tu trabajo de campo, ¿no? Y ella lo lleva haciendo muchísimo tiempo, con lo cual tiene todas las garantías. Todas las credenciales, vamos. Todas, sí. Todas. Y además tiene una ventaja que nosotros ya no tenemos, Toño, que es muy joven. Es insultantemente joven, como se suele. Y es simpaticísima y un tesoro de muchacha. Y de Pontevedra. Es galleguiña. Claro, de Pontevedra. Pues seguimos avanzando en este cuarto número de Aguanaz y ahora le llega el turno a Félix Ruiz Herrera, que nos habla de Franz Antonio Mesmer, el hombre, sus doctrinas científicas y mágicas y su irrupción en la literatura. Hemos de decir de Félix, que es diplomado en trabajo social, articulista y escritor. Y aquí nos descubre, bueno, pues a este personaje, a Mesmer. Sí, la verdad es que Félix es un amigo nuestro que hace una labor enorme. Escribe en muchísimos sitios, ha escrito libros, tiene también un podcast, Reunión de Bardos, que recomendamos desde aquí. Uno de los mejores podcasts que hay. Es muy esporádico, hace muy pocos programas, pero de los mejores podcasts que hay ahora mismo. Y aquí trata una semblanza de este personaje fascinante por muchos aspectos, Franz Antonio Mesmer, un personaje de final del siglo XVIII, en una época en que comenzaba el siglo de las luces, o estaba ya en pleno vigor el siglo de las luces. El pensamiento científico es el que empezaba a implantarse dentro de la sociedad y se estaba dejando de lado un poco las creencias mágicas de las que hablamos ahora. Se basaba todo en las investigaciones científicas y él, desde un punto de vista casi intuitivo, entendió o creyó haber descubierto una energía que en el éter que se suponía que existía dentro del universo circulaba, una energía que emanaba de todos los seres vivos, entre ellos del hombre, y que esa energía, ese éter, esa energía del éter, mejor dicho, determinaba la salud y la enfermedad de una persona. Es decir, el balance adecuado de esa energía podía determinar la curación o la enfermedad de una persona. Él, a través de toda una serie de movimientos de manos, de imposiciones de manos, de gesticulaciones, de invocaciones vocales, creía capaz de dominar estas energías, creía capaz de curar a muchas de estas personas. Tuvo cierto éxito en Centro Europa, sobre todo en las cortes de Centro Europa. Tuvo una gran importancia, una gran fama. Tuvo clientes en sus sanatorios, en sus consultas de muchísima relevancia, pero fue sujeto a una investigación por parte de la Academia de Ciencias Francesas, por parte además de los científicos más importantes de la época, que llegaron a la conclusión de que aquello que le hablaba de esa energía, de ese magnetismo animal del que hablaba, o magnetismo humano, pues realmente no existía o no había ninguna prueba de que ello existiera. Eso de alguna manera socavó un poco la confianza, la fama de este hombre. No obstante, como bien dice Félix, de alguna manera fue precursor de muchas ramas, desde el propio hipnotismo hasta muchas ramas de la psicología, porque muchos de los tratamientos que hacía eran puramente psicológicos. Una psicología que entonces evidentemente no se entendía, pero que él intuitivamente entendía muy bien. Un personaje que acabó más o menos casi desahuciado, digamos, públicamente, pero que tiene una importancia y que tuvo una importancia posterior bastante considerable.
Sí, es que además este tipo de creencias en la época estaban muy en boga, ¿no? O sea, Sí, quiero sí. decir. Y Bueno, además, evidentemente el magnetismo claro, ha seguido sí, sí, estando ahí, circulando, a pesar de que no haya más pruebas de su realidad, claro, por así decirlo. pero se le puede considerar una creencia mágica, por eso está en el Sin libro. duda, sin Y duda. además Mesmer fue uno de los pioneros, quizá, del que después se derivan lo que son ya, a ver, no tiene que ver, pero quiero decir, estas reuniones espíritas que se hacían en el siglo XIX, principios del XX y tal, no sé Y qué. toda esa parafernalia era un poco de sí. Claro, un poco claro, pues Mesmer es uno de los pioneros quizá con una seriedad, aunque ahora nos pueda parecer un poco ingenuo algunas cosas que decía y tal, pero con una seriedad en la época. Hay que tener en cuenta el contexto de la época, Sí, los por eso. conocimientos científicos que existían entonces, que daban, Paulo, o que permitían que este tipo de teorías o de creencias pudieran tener un cierto tamiz científico, que luego, como hemos dicho, fue absolutamente borrado, pero en un principio podía tener una cierta validez científica. Es que es genial. Sí, dime, Toño, ¿no? No, dime que existe también, digamos, pseudociencias que siguen existiendo y la gente lo sigue utilizando, o sea que no es algo tan ajeno a nosotros. No, yo iba a comentar que es genial cuando se juntan, ¿no? la ciencia con esas creencias. Sí, Mesmer, claro. que fue a partir de él, bueno, surgió ese concepto del mesmerismo que hemos visto en obras de Edgar Allan Poe, en fin, se traspasan fronteras, se mezclan los unos con los otros. La ciencia, lógicamente, pues tiene que mantener su perspectiva, pero a mí siempre me ha parecido un fenómeno muy, muy curioso, a la par que atractivo, cuando la ciencia, como ocurre con Frankenstein, ¿no? Un poco, cuando la ciencia junta ahí el dedito como en el cuadro con las creencias. Sí, está ese límite que sí. Se traspasa, que no se traspasa. Y los de un lado pasan al otro, ¿no? Y bueno, pues en el caso de Mesmer, pasó al otro lado, pero bueno. Ha habido históricamente personajes que han estado a un lado y al otro. Newton era astrólogo y era un grandísimo científico, con lo cual había un momento en ese momento de las circunstancias, de cómo estaba el conocimiento científico, en que estaba permitido eso, y era considerado normal, ¿no? La verdad es que es un tema súper interesante y muchos de nuestros amigos que nos ven o nos están escuchando, claro, también lo van a asociar, pues por ejemplo, lo que he comentado antes, ¿no? A ciertas obras de Edgar Allan Poe, el movimiento espiritista que surgió en aquellos años, en aquella época. Era una amalgama de tantas cosas que de alguna manera muestra un poco también el interés del hombre, del ser humano, por buscar más allá. Y entiendo que a veces la ciencia chocase también con las creencias férreas, esas creencias mágicas en donde la fe era lo más importante. Y el comportamiento del ser humano en esas circunstancias a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Claro, y Mesmer en ese sentido tuvo suerte porque, digamos, fue reivindicada su figura y sus creencias por el romanticismo del siglo XIX. Claro, claro, ahí está. Entonces, tuvo esa ventaja, que luego esa figura pues, fue revitalizada y sus creencias también. ¿Por qué? El romanticismo admitía de estas cosas. Claro, no podía ser de otra manera. El romanticismo admitía el triunfo de la imaginación y de la ensoñación y de lo fantástico también, ¿no? Entonces eso es lo importante también de este personaje. Bueno, vamos a avanzar porque si no estaríamos aquí como 3 horas sobre cada uno de los acabamos de empezar. Y la verdad, exactamente, y la verdad es que lo que tenéis que hacer, queridos, es leer el 4º número de Aguanat. Bueno, seguimos y ahora nos vamos por otros vericuetos. El mito del combate primordial en la tradición cultural cántabra. Regresamos a nuestra tierruca. Y en este caso el autor de este artículo es el amigo Marín Sánchez González, que bueno, él es ingeniero de caminos, canales y puertos, además de investigador también de todos estos temas y escritor. ¿Qué nos podéis contar de este artículo de Marín? Pues bueno, yo primero te contaría de Marín mismamente, porque Marín Sánchez es un paisano de Cantabria que lleva muchísimos años haciendo trabajo de campo, investigando toda la mitología y todas las leyendas de Cantabria, entre otros temas. Y tiene recogido muchísimas cosas, sobre todo en el tema de toponimia mágica, de lugares mágicos de Cantabria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces acaba de publicar ahora el libro El hombre pez,
una leyenda cántabra, que es un libro que se le recomienda a todo el mundo porque es lo mejor que se ha publicado sobre el hombre pez, con muchísima diferencia. Que no sé si tú le tendrás ya para hacer alguna entrevista en uno de tus programas. Sí. Vale, pues eso. Y estoy leyendo el libro, así que no me destripes nada. No te destripo el libro. Es fantástico. Entonces, fantástico. y es que Marín nos ha publicado ya varios artículos en Aguanaz. Es ya un miembro fijo de la revista, porque nos ha mandado artículos para el siguiente número también, está en ello. Además es un artículo, perdona baby, es sí. un artículo bastante extenso. Sí, bueno, es que él entra en profundidad en el Tiene tema. muchas cosas que contar. Es un investigador de muchísimo rigor, además. Sí. Muchísimo rigor. Qué bien. Sí, porque es que además hace estudios comparativos y se puede ver ahí, ¿no? Haciéndote un resumen para que todo el mundo nos entienda, él habla de la lucha. Mira, esta. Sí, perdón, tú, lo mejor es leer el primer párrafo del artículo, que es como pues para venga, que la gente, porque lo resume más que resume, condensa un poco el contenido del artículo. Pues tira para allá. Dice que, según el conocido antropólogo historiador Joseph Campbell, los pueblos indoeuropeos por el norte y los semíticos por el sur se impusieron militarmente a las civilizaciones postneolíticas del levante euroasiático, es decir, de la zona del oeste de Eurasia. Al ganar militarmente, implantaron su cultura, que se superpuso a la de los conquistados, lógicamente. Eso llevó aparejado también la implantación de sus mitos, que eran de carácter masculino, heroico y celestial. Y se asociaron los poderes naturales, que eran los propios de esos vencidos, al oscuro y a lo subterráneo. De manera que se creó toda una serie de mitología nueva en que estos poderes masculinos y celestiales peleaban contra estos poderes oscuros y subterráneos. Ese es un poco, ¿no, baby? El resumen o la condensación. Sí, el origen de este mito. El origen de este artículo. Sí. Estoy leyendo que después continúa la página siguiente, que comienza así: el mito de la lucha contra el ofidio maravilloso en las culturas de la antigüedad. Y bueno, esto es para muestra un botón, ¿no? De lo que va a consistir el artículo. Sí, el ofidio era un animal, digamos, sagrado para las culturas conquistadas postneolíticas, antes llegaran estos indoeuropeos por el norte y los semíticos por el sur. ¿Qué pasa? Al ser un elemento mitológico importante de esas culturas conquistadas, los conquistadores lo convirtieron en elemento a batir. Elemento a batir, elemento a dominar, elemento a conquistar. ¿Cómo se conquista? A través de combates épicos, combates mitológicos, combates heroicos. Combates heroicos en que el héroe es un hombre, generalmente, un hombre, que vence este ofidio, que tiene muchas formas, desde serpiente, dragón, que es también el más típico, en un combate singular. Combate singular en que el héroe, evidentemente, domina a este ofidio, a este serpiente. Ejemplos de ello lo tenemos, él lo desarrolla muy ampliamente, pues desde San Jorge y el dragón, Santiago también, y la serpiente o el dragón. Y luego ya hay ejemplos más locales, ¿no? Locales de Cantabria. Bueno, Santiago Apóstol con el cúlebre de Santillán, que además está la cueva, que fuimos a verla, que es una maravilla, el sitio es espectacular allí, en pleno acantilado, es una preciosidad. Pone varios ejemplos, como ha dicho Toño, pues son los dragones en Cantabria, los que suelen ser cúlebres, que no tienen alas, la mayoría de ellos. En otros ejemplos sí la tienen, pero es una cosa muy minoritaria. Normalmente el ofidio del mito este en Cantabria lo llamamos cúlebre o cuélebre, más en el occidente. Y aunque también lo tenemos en el oriente, lo tenemos en muchos sitios, o sea, que está por toda Cantabria. Y suele ser de la Heráldica en Cantabria. Bueno, es que hay mogollón. Mira, yo ahora mismo tengo aquí delante la foto de una de las numerosas fotos e ilustraciones que están dentro de este artículo. Por ejemplo, tenemos aquí un guerrero combatiendo a una serpiente alada monstruosa que está en un capitel del claustro de la Colegiata Románica de Santa Juliana de Santillana del Mar, aquí en Cantabria. Aquí tenemos otra muestra, ¿no? Claro, sí, es que es continua la presencia en todo el occidente y en Cantabria aún más, pero yo digo que también está presente en blasones de
de casas nobiliarias de Cantabria, en emblemas, digamos que era el intento de retrotraer el origen de una familia noble a ese combate o a un episodio heroico, como es el combate de un héroe contra un dragón o una serpiente, un ofidio, que lo encontramos, y él es unos ejemplos que pone en este libro que hablamos del hombre pez de Legranes, el encuentro del hombre pez con un congrio en el océano. Es un ejemplo también de un héroe, que no deja de ser el hombre pez, enfrentándose al ofidio, o un ser en forma de ofidio, que es un congrio. Entonces, ese tipo de cosas, él ya lo anticipa en ese artículo y lo acaba poniendo como confirmación en el libro del hombre pez. Que volvemos a recomendar. Hombre, sí, en cualquier he hecho caso... un poco de spoiler, Patricia, lo siento. No, sí, yo lo estoy lleyendo, yo lo estoy leyendo. Sí, se había llegado a eso, pero... Sí. Bueno, en cualquier No, todavía caso, no, pero muy interesante. Bueno, sí, lo del congrio sí, ya ha llegado a ellos. Sí. Dime, yo baby. digo que en cualquier caso que Marín Sánchez es una persona que no le podemos perder de vista, porque va a seguir publicando libros, va a seguir ofreciendo trabajos y son excepcionales. O sea que para la gente sobre todo de Cantabria, que es el tema que él trata, bueno, y para los que no sean de Cantabria también, si te gusta la mitología, perfectamente, pero bueno, si eres cántabro y quieres saber algo hecho de una manera rigurosa, que por desgracia no hay muchos trabajos de esta índole en Cantabria, pues Marín Sánchez es una de esas personas. Genial. Ya le tenemos captado, ya ha pasado al reverso tenebroso, ya no hay vuelta atrás. Él no lo sabe todavía, pero ya es tarde para él, ya no puede asomar a la luz. Bueno, el siguiente artículo es de una servidora, así que vamos a pasar rápidamente sobre él. ¿O no? ¿Por qué? No, quiero decir, sí, pero que vamos, que es un pequeño articulito que he escrito... No, está muy bien, es un descubrimiento, para mí por lo menos. Sobre descubrimiento del documental de Hassan. Sí, no lo conocía. La verdad es un descubrimiento maravilloso. Hassan, ese, como bien dice Toño, ese maravilloso documento cinematográfico a medio camino entre el documental y la ficción, que hace ya 100 años realizó Benjamin Christensen, este realizador nórdico, y es que es una auténtica pasada. Yo cuando descubrí hace unos años este documento me quedé alucinada, porque hay que pensar que estamos en eso, en cuando el cine comenzaba a ser... Todavía no lo era del todo, pero sí comenzaba a ser un espectáculo, podemos decir, del público en general, ¿no? Y que un realizador tuviese la osadía de presentar un tema como la brujería a través de los tiempos, que así se tituló en nuestro país, ¿no? Hassan, presentase este tema, y un tema de creencias mágicas, un tema con cierta oscuridad, e hiciese un análisis de cómo ha ido evolucionando este mito a lo largo del tiempo para luego llegar al siglo XX. Hay que decir que, bueno, cuando es una película muda, pero cuando se insertan las diferentes explicaciones, él habla de la época moderna, lógicamente, estaba en su época y era ya los años 20 del siglo XX, y hablar de estos temas, de estas creencias, analizar su evolución y luego compararla y estudiarla, porque me consta que él estudió muchísimo estos temas con la ciencia más moderna, que en aquella época, y dentro del ámbito de la medicina nos vamos a centrar en la psicología, en la psiquiatría, ¿no? Y cómo él coge esas brujas de antes, a las que la Inquisición las juzgaba, las condenaba, las encarcelaba, y compararlas con las personas, sobre todo se centra también en la mujer, ¿no? Con las mujeres que quizá en realidad lo que sufrían eran problemas de índole psiquiátrica, mental, ansiedades, enfermedades de los nervios, y cómo se trataban en los años 20 del siglo XX con el tema de la psicología, que estaba también muy, muy en boga, ¿no? Me pareció un acto muy valiente y, bueno, de hecho lo comento en el artículo, que esta película tuvo sus más y sus menos, sus defensores y sus detractores, pasó la censura y luego fue un film que quedó ahí olvidado, cayó en el ostracismo, al igual que su director, y luego el misterio rodeó un poco la vida de este hombre y finalmente en los años 60 la película vio de nuevo la luz y a partir de ahí quedó como un film de culto y se restauraron copias. Y la verdad es que se hicieron nuevas bandas sonoras para la misma y la verdad es que hoy en día da gusto verla
y disfrutarla, ¿no? Y además con la distancia ya que da el tiempo, comparar un poco cómo han sido las diferentes épocas del hombre en cuanto a esta creencia y cómo se veía esta circunstancia, pues eso, a principio del siglo XX. Es muy, muy interesante y que yo, bueno, Sí, pues eso. a mí me sorprendió porque parecía una película, yo digo, absolutamente sorprendente encontrártela en los años 20 con ese formato de semidocumental o de reconstrucción, ¿no? De un documental de reconstrucción que podía aparecer hoy en día en cualquier cadena generalista como las típicas que son de reconstrucción histórica. Sí, lo que vemos de True Crime, que son documentales que te recrean con actores. Entonces, es un formato muy, muy avanzado, ¿no? Para la época en que era sobre todo el cine, sobre todo sí que había documentales, pero eran documentales puros, ¿no? Lo del el esquimal de la India, como el esquimal del Polo Norte, ¿no? Sí, no me acuerdo el título, pero sí he visto alguna imagen. Sí, pero eran documentales puros, eran películas de entretenimiento normales. Esta mezcla me parece que es rompedor, claro, y no me extraña que tuviera sus dificultades para ser aceptada fácilmente. Sí, porque además eso mostraba de una manera muy, muy realista, porque utilizó también actores que no eran profesionales, incluso él mismo, a pesar de su miedo escénico, porque él había comenzado la carrera de medicina, la abandonó, se puso a actuar, pero tenía como miedo escénico, entonces detrás de la cámara parece ser que se sentía más cómodo, aunque él mismo participa también delante de ella, con algún personaje, creo que interpreta al diablo en algún momento. Pero era tan realista, era tan... toma, aquí tienes las brujas celebrando un aquelarre, yendo al sábado, mucha carne. Te describía muy bien cómo era la casa de la supuesta bruja, ¿no? Cómo hacía sus filtros de amor o los filtros que la gente le pedía, cómo luego era señalada, denostada, cómo era la que recibía todos los golpes. Si las cosas salían mal, ella era señalada y vilipendiada. Por un lado, las gentes supuestamente de bien aceptaban sus consejos y sus pócimas, ¿no? Pero luego iban a por ella y era marcada, ¿no? Como pues eso, como sirvienta del diablo. Es realmente una obra que a mí me llamó mucho la atención, me encanta y que recomiendo también eso, pues a la gente que aún no la haya descubierto, que se adentre porque está en internet, ya está libre de derechos y se puede disfrutar con muy buena calidad, la han recuperado bastante bien. Vale, eso te iba a preguntar, ¿no? Sí. ¿Que está en YouTube, por ejemplo? Sí, la puedes encontrar y está libre de derechos, con lo cual ya forma parte del acervo cultural de la humanidad, ¿no? De ese fondo que tenemos ahí histórico y del cual podemos disfrutar. Y bueno, ahora ya una vez que he soltado mi rollo, vamos a continuar, porque hay más cosas interesantes, muchas más interesantes aquí en el cuarto número de Aguanaz. Seguimos con Javier Irurita Canduela, que nos habla de la transformación de una fiesta pagana en Cantabria, concretamente de Maya Dama a Cruz de Mayo. Bueno, esto es una cosa bastante curiosa, es un rito claramente pagano, como el mismo título lo dice, ¿no? Que no solamente lo hay en Cantabria, bueno, en Cantabria ya desapareció, ¿no? Pero en otros sitios de España lo han recuperado, o sea, en Madrid, en Andalucía, en otros sitios han recuperado este rito. Es un rito de paso, porque es una cosa que incumbe a las muchachas, a las jovencitas, que están en edad de pasar de niña a mujer, por eso que es un rito de paso. Cuando llega la primavera, que también es un cambio de ciclo, se hacía una serie de celebraciones en torno a la iglesia, que aquí el último sitio donde se celebró fue en Carasa, en la Junta Voto, bueno, ahora Voto, a secas. Es el pueblo donde está recogido, que hace más de 100 años, la última vez que se hizo. Entonces se juntaban en grupos de chavalas y escogían a la niña Maya, que decían, bueno, luego esto se transformó, que si escogían a la más guapa y tal, eso son ya derivaciones modernas, ¿no? Pero bueno, escogerían a una en concreto, que sería la que pues estaría ya pues con la menstruación o que hasta a punto de ello y tal, y entonces la escogían, pues eso, la niña Maya, o sea, era como la dama de honor de la celebración. Todas iban bien vestidas,
con unos ropajes blancos, con todo la cabeza llena de coronas de flores, iban con un cesto donde luego recogían cosas que iban cantando por el pueblo, y iban recogiendo viandas, historias pues parecidas a las marzas, y luego se reunían en el portalón de la iglesia de Carasa, que todavía existe, y allí hacían una especie de altar. Allá, bueno, yo te estoy contando uno de las mallas que cuenta Javier, pero es que habla de muchas, está muy bien documentado el artículo, es muy extenso también y está muy además muy concienzudo. hace muchas referencias sí. A nivel incluso periodístico, ha hecho un trabajo de recopilación de artículos periodísticos de la época y de letras también de esas canciones, de esos cantos. Bueno, pues yo me limito a describir un poco lo que hacían en Carasa, que era eso. Entonces hacían un altar en los soportales de la iglesia, lo llenaban todo de flores, y allí en ese altar ponían a la niña Maya. Esta niña Maya pues estaba completamente engalanada y llevaba pues una especie de báculo lleno de flores con una forma de cruz también florida, y entonces allí las niñas con sus panderetas cantaban, ¿no? Cantaban la canción que, bueno, viene en el libro, vienen varias, la cantaban a la Maya, y la gente que iba entrando a misa pues iba dejando pues unos dinerillos que luego se repartían, o se hacía una merendola, o se hacía no sé qué, ¿no? Es la manera que tenían ellas de ese rito de paso, de primavera, también pagano, y luego se transformó en la Cruz de Mayo, obviamente, en la fiesta de la celebración. Y luego esto fue derivando también en otras liturgias cristianas, donde llegaba mayo, y las niñas se engalanaban también como si fuesen a hacer la primera comunión, y iban todas con una ramita, que no sé si era de laurel o de qué era, y iban a misa con esa ramita, ¿no? Entonces eso fue un poco la derivación que podemos encontrar. Yo creo que hasta los años 70 del siglo pasado, niñas que hicieron eso. Igual hasta los 80, fíjate, te diría, que es una derivación de las originales niñas mayas, de las que nos hablan en el artículo, ¿no? O sea, me parece una cosa pagana, metida dentro de la liturgia cristiana, como tantas otras, que me parece maravilloso. Y aquí en Cantabria la hemos perdido, pero ya digo que en otros sitios de España lo han recuperado. Entren en internet, busquen las niñas mayas yo qué sé, no me acuerdo el nombre de los pueblos, pero te salen mogollón de fotos y es espectacular de ver, o sea, es muy bonito. Qué pena que aquí se haya perdido. Qué pena. Esto es un rito sí, pues como de transición, y yo a veces me he preguntado, y ya que vosotros habéis investigado, a ver si en vuestras pesquisas sobre vuestras pesquisas podéis contestarme lo siguiente. Me da la sensación, yo aquí profana en la materia, pero me da la sensación de que igual hay más documentación acerca de los pasos de transición masculinos que femeninos. No sé si es que se han realizado menos o se han documentado menos. Yo estoy más acostumbrada a leer o a escuchar historias sobre esos pasos, ¿no? de transición del niño al hombre, que son muy, muy interesantes, que bueno, ahora con todo el rollo del wokismo que hay, parece como que hay que hacerlos desaparecer. No entiendo por qué, porque la humanidad pues ha necesitado siempre y sigue necesitando de sus rituales, de sus procesos para asimilar los cambios propios que trae la vida, y en el caso de las mujeres, o sea, el paso de niña a mujer, también, ¿no? Yo alguna vez con alguien he comentado pues que en el caso nuestro de las mujeres, de manera natural, biológica, tenemos el paso de transición, que es con la primera menstruación, ¿no? Pero también me llama la atención el hecho de que se recalque, de que se realicen esos rituales, que se ponga de manifiesto que efectivamente la niña ya ha pasado a ser una mujer, ¿no? Ya se enfrenta a un nuevo periodo de su vida. Y esto es mera curiosidad, ¿eh? No sé si hay más documentación del género masculino o sencillamente es que igual se hacían menos en el ámbito de la mujer. No sé si quiere responder Toño. Es una pregunta que me ha surgido, ¿eh? El caso de la niña Maya hay documentación muy antigua, documentación del siglo XVI. Ya, Lope de Vega habla de ello. Claro, es una documentación antiquísima. Porque debía ser una tradición extendidísima, bastante criticada por la Iglesia en muchos casos por ese carácter pagano, pero muy extendida y de la que hay bastante documentación. Yo creo que has acertado tú, estoy hablando de ello sin saber un poco por sentido común, como has dicho tú, que realmente la transición o el paso de niña a mujer en el caso de las mujeres es algo natural y obvio.
y obvio y evidente, ¿no? En el caso de los hombres no es tan obvio, ni tan evidente, ni está tan claro. De manera que había que establecer unos ritos determinados, concretos, para que esa transición o ese paso fuera evidente para toda la colectividad, toda la sociedad. Evidentemente esos ritos de paso han ido cambiando y en las sociedades el último rito de paso que yo creo que existió en nuestra sociedad contemporánea fue la mili, ¿no? La mili era un auténtico rito de paso. De hecho había lo que se llamaban los quintos, Sí. ¿no? Las festividades de los quintos, canciones de quintos, porque era el momento en que el muchacho abandonaba su hogar, generalmente por primera vez, generalmente la primera vez que salía fuera de casa, y realmente suponía el paso allá un poco a la edad adulta. Seguramente hubo otro, ¿no? Sí, Toño, acaba. No, simplemente eso. Que bueno, que hay más rituales femeninos en la actualidad que no han desaparecido, como las águedas en Castilla, que es un rito de fertilidad que está muy bien, es curioso, donde se reúnen todas las mujeres del pueblo. Y también el que tengamos la sensación de que hay más información sobre lo masculino es muy sencillo también, ¿no? Es porque realmente al estar cada vez más metida la Iglesia católica, fue apartando a la mujer, porque realmente es bastante machista la Iglesia católica, y todos estos ritos femeninos que debieron de ser bastante extensos evocaban a otras épocas completamente paganas, porque detrás de la mujer está el paganismo, es así de claro, la diosa primigenia, ¿no? Entonces fueron apartándolo, y los hombres lo han conservado pues en cosas tan sencillas como unas danzas de arcos, unas danzas de palos, unas danzas de estas que se hacían en los pueblos el día del santo, en honor al santo. O sea, ese tipo de ritos han pervivido todavía en la actualidad, y por eso tenemos la sensación de que lo masculino está más visible, ¿no? Ajá. Bueno, y ya vamos a terminar, vamos con el último artículo, que es súper interesante. Además, este artículo es el preludio de algo más grande que va a venir próximamente. Las hadas escocesas. Su escritor fue John Gregorson Campbell, pero la traducción ha corrido a cargo de un tal Antonio Gutiérrez Rivas. Querido Toño, cuéntanos, háblanos un poquito de las hadas escocesas. ¿Qué te has encontrado tú como traductor en este artículo tan maravilloso? Y si puedes decirnos qué es eso, o darnos algunas pistas acerca de eso otro más grande que vendrá relacionado con ellas, pues genial. Claro que sí. A ver, las hadas escocesas, es un capítulo de un libro de este autor, John Gregorson Campbell, que era un cura escocés que vivió a mediados finales del siglo XIX, que Por tenía cierto, perdona, Toño, mira, justo acabo de abrir y me ha salido la foto de él. Era un señor que acojonaba un poquito, ¿eh? Al menos aquí en esta foto está él muy serio, muy circunspecto. Con muchas patillas, una cosa muy espectacular, ¿sí? Y esas fotos además del siglo XIX. ¡Qué maravilla! Me encanta. Pues este hombre pues le gustaba. A ver, los países anglosajones han tenido la suerte de que los curas, los párrocos o los ministros de las iglesias respectivas, eran personas muy interesadas en las creencias populares de la gente, lo que ellos llamaban supersticiones, porque ellos lo llamaban supersticiones, ¿no? Pues estaban interesados, a diferencia de la Iglesia Católica, que seguramente estaban únicamente interesados para esconderlas, destruirlas y que desaparecieran. En eso estaban interesados los curas católicos, de manera que perdimos una gran ocasión ahí de haber recopilado un montón de creencias, que es lo que hacían estos ministros de esas multitud de iglesias, de la Iglesia Libre de Escocia. Está en contacto, evidentemente, con el paisanaje. Estuvo muchos años en Escocia, en las Highlands escocesas y en las islas. Además, dominaba el gaélico. En aquella época, la mayor parte de la gente humilde hablaba gaélico, no hablaba inglés. De manera que tenía contacto directo con las fuentes originales de todos los mitos, leyendas, sobre todo estas cosas maravillosas de hadas, de otro tipo de seres feéricos que nos podemos encontrar. Con lo cual, él da una información que evidentemente no es la única que hay sobre las hadas escocesas, hay más fuentes, pero él da una fuente que según él es tomada directamente de la tradición oral de personas que hablan gaélico y que han vivido o que han oído estas historias de sus antepasados. Con lo cual nos encontramos con un documento maravilloso.
¿Y qué son las hadas escocesas? Pues son esos seres féricos, porque habrá gente igual no lo sabe, pero las hadas no son esos seres que Disney nos ha acostumbrado a ver en los dibujos animados. No es Campanilla, no son pequeñitas, monísimas y con alitas. No, las hadas son seres a los que los escoceses tenían bastante miedo. No porque fueran necesariamente malas, pero una frase, una conclusión que se deriva de este capítulo sobre las hadas es que es mejor no tener relación con ellas, porque al final, aunque pueda parecer que al principio te beneficias de su contacto, al final siempre sales perjudicado. Las hadas son seres que no es que vivan en otra dimensión, no viven en otro plano, viven en la misma tierra que vivimos nosotros, solo que viven bajo tierra, bajo un montículo, bajo unas rocas. Son exactamente igual que la humanidad, en cuanto que hay mujeres, hay niños, hay viejos, sufren enfermedades, pueden morir, pasan hambre, pasan frío, tienen festividades, bailan, les encanta la música, les encanta la fiesta, tienen animales, tienen vacas, tienen perros, tienen cabras, les gusta ordeñar, por ejemplo, los ciervos son animales propios de las hadas. ¿Y sabes cómo se llama a este pueblo, el pueblo de las hadas? Los escoceses lo llaman el pueblo Sith. Anda. A los que les gusta Star Wars. Sí, sí, sí. Sabrá que los malos de Star Wars son los Sith, la orden Sith. No es casualidad, seguramente George Lucas escogió ese nombre adrede. Sabe algo. Sabe algo. Sith viene a identificar a los que se mueven en silencio. Porque si lo característico del ser humano es moverse haciendo ruido, hagas lo que hagas, como este ruido que está haciendo ahora mi tejado viento, por la lluvia que está cayendo, da un ambiente esto muy entrañable, un ambiente invernal, otoñal. Pues igual que los seres humanos hacemos ruido cuando nos movemos en nuestras actividades cotidianas, lo característico de los seres féricos es que son silenciosos. Se mueven en silencio, se deslizan suavemente sin que nos percatemos, salvo que ellos quieran, nos percatemos de su presencia. Como digo, aparte de eso, su relación con los humanos te pueden proporcionar muchos beneficios, pero también te pueden proporcionar muchos males. A veces te pueden secuestrar, te pueden cogerte, raptarte al niño y poner algo que parece tu hijo, pero que en realidad puede ser un hada de 120 años, y que hay maneras muy divertidas de descubrirle. Por ejemplo, si sospechas que tu hijo de un año en realidad es un viejo de 120 años, un hada viejo de 120 años, no hay más que dejarle solo y ponerle música, y como les encanta tanto el baile y la música, no pueden evitarlo y se pone a bailar. Entonces ya te das cuenta que es un viejo. Estoy acordando ahora de un cuento también de los hermanos Grimm. Claro, esto. Pero es que todo esto no digo que sea universal, pero está en todas las culturas europeas, ese tipo de creencias sobre estos seres féricos. De hecho, Toño, se parecen muchas cosas a nuestra mitología cántabra. También. De hecho, hay un personaje, la Banshee, o Banshee, que la describe en este libro como una mujer, una hada, de grandes pechos que los echa a la espalda, ¿no? Uno recuerda, e incluso a algunas se la describe como un ser con un gran diente, un único diente muy grande, muy largo. Es decir, hay toda una serie de características que son comunes casi todos los seres féricos entre las culturas, incluida la cántabra, algunos muy específicos que nos hacen pensar en personajes de Cantabria. En definitiva, nos describen la vida de las hadas, su relación con los seres humanos, esa relación tormentosa, peligrosa, muchas veces, y como digo, a la que los escoceses, no sé si ahora, pero al menos este libro que se publicó en 1901, si no me equivoco, pero se escribió varios años antes, porque este hombre ya había muerto, los escoceses de aquella época les tenían mucho miedo. Uh-huh. Bueno, pues yo creo que, como decía la gran Mayra Gómez-Ken, hasta aquí podemos leer. El resto ya está en vosotros, queridos, en este número, el cuarto de Aguanaz. Y antes de que se me olvide, vamos a recordar a todos los que están interesados en hacerse con un ejemplar, ¿cómo pueden hacerlo, chicos?
Pues a ver, si vivís en Santander o en Torrelavega, lo tenéis fácil. Dentro de Cantabria. Dentro de Cantabria, claro. Si vivís en Cantabria, en Santander o en Torrelavega, lo tenéis fácil porque en Santander tenéis la librería Gil, que es, digamos, la sede principal donde tenemos los libros. Está también la librería Tantín. Está la Vorágine también, creo que tienen algunos. Está la tienda de Adic, la tienda Tipo. En Torrelavega está en de Libros, muy conocida. En la calle La Sagalarreta. Exactamente. Y además, la gente de fuera puede pedirlos. Tenemos tres vías principalmente. Hay una página etnográfica de unas amigas nuestras de Palencia muy interesante, donde venden libros, discos y panderetas, instrumentos, que es pindongas.com, y ahí encuentra no solamente Aguaná, sino todas las cosas que hemos publicado. Luego, la librería Gil tiene su propia página, gil.es, me parece que es, y Gil vende por correo también. La tienda de Adic también vende por correo, entráis a la página de Adic y ahí lo podéis encontrar. Con lo cual, si eres de cualquier lugar de España o de Europa, del mundo, lo puedes conseguir venta online. Y estamos contentos porque estamos consiguiendo sacar el proyecto adelante. Se venden suficientes números para sacar los siguientes. Y la revista pues está bastante bien reconocida, la verdad. Es una revista de culto que es, dentro del mundo de la etnografía y la antropología está bien considerada, lo cual para nosotros es un halago potente. Genial. Oye, bueno, pues ya para terminar y hablando de lo próximo y lo que comentaba yo antes a raíz de este artículo de las hadas, Toño, Baby, ¿qué más va a haber del mundo de las hadas que lo va a traer Ethnocant? Bueno, va a haber dos cosas. Una la va a contar Toño y otra la va a contar yo. Toño, vale, pues venga. Sí, bueno, como decía, el artículo este de Aguanaz es un capítulo de un libro de este escritor que vamos a publicar próximamente, que trata sobre hadas, leyendas, mitos de las Highlands de Escocia y de las islas. Que es esto de las hadas, es interesante, el resto es absolutamente flipante. Es una cosa divertidísima, interesante y llena de una magia, y con la que seguramente mucha gente encontrará, le sonarán cosas que lea y que sonarán muy, muy cercanas. Qué bien. ¿Y la otra, Baby? Estamos haciendo el Aguanaz 5, yo tengo algunos artículos. Si me responde todo el mundo va a ser un libro gordo de petete. Y va a haber cosas muy interesantes, pero la siguiente aportación es un poco en la línea del libro que va a traducir Toño, que vamos a publicar 100 años después de su publicación original en España. Es un libro inencontrable, por supuestísimo, que es el de Hombres y Trolls. De Hombres y Trolls de Selma Lagerlöf. Esta sueca que fue la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1919, me parece, que hizo muchas investigaciones en Suecia sobre el tema, pues, mitos, leyendas, hadas, trolls y tal. Y entonces vamos a publicar este primer tomo que hizo, porque hizo dos, sobre trolls y hombres, y tenemos pues el material del primero y vamos a publicar ese también. Genial. Y hay más proyectos, pero bueno, ya irán viniendo. Bueno, poco a poco iremos hablando de ellos, además, aquí en Proyecto Terror. Pues ya lo habéis visto y oído, queridos. Nos queda más remedio, porque a mí ya se me han puesto los colmillos largos con estos dos próximos ejemplares que saldrán cuando tengan que salir. Ya estoy deseando hincarles el colmillo y que os recomendamos que os adentréis en todos estos trabajos que se realizan desde Ethnocant. Hoy nos hemos centrado en este cuarto número de la revista Aguanaz, pero que, como antes también han apuntado Toño y Baby, pues a través de internet podéis encontrar las 3 revistas anteriores y otros trabajos realmente interesantes que se han realizado, se han publicado desde esta asociación. Y que nada, chicos, Toño, Baby, muchísimas gracias por acompañarme aquí en este rinconcito, además en esta tarde tan otoñal. Sí. Patricia, sabes que para nosotros es un placer estar contigo. Ojalá estuviéramos más. Hay que quedar más, sí señor. Sí.
Pues nada, muchísimas gracias a los dos, os mando un beso enorme y nada, yo voy a seguir aquí con todos estos personajes y todas estas cosas tan atractivas que nos contáis en Aguanaz. Muchísimas gracias, un beso. Un beso, Patri. Besitos. Y a todos vosotros, queridos, también desearos lo mejor, que disfrutéis pues ya de este otoño pleno que estamos ya metidos en él y que os esperamos en la próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Sábado de luna oscura, hay aquel en la charca, hace nébula volando, las brujucas de Cantabria, las brujucas de Cantabria. Y un churrao en las cenizas, y unas mágicas palabras, sí, Dios de Santa María, sí, mi chimenea arriba, sí, mi chimenea arriba. Por el Redentor, un diablo cornudo se me presentó. Por Santa María, por el Redentor, un diablo cornudo bailamos los dos. Por Santa María, por el Redentor, un diablo cornudo bailamos los dos. Y volando en sus escobas, acabe la noche, regresarán hacia un gallo, volando desde Cernégula, antes de que cante el gallo, antes de que cante el gallo.